Que Dios les bendiga en esta mañana. Gracias a Dios. Quisiera en esta mañana pues dar la bienvenida a todos y cada uno de los presentes, a cada uno de ustedes, y pues dar gracias a Dios también porque nos da esta oportunidad, nos da este hermoso privilegio de poder abrir la palabra de Dios juntos. Amén. ¿Alguien nos visita por primera vez el día de hoy? ¿O todos ya son conocidos? Ya. Bueno, creo que todos estamos aquí, pues son bienvenidos todos. Bienvenidos. Hoy quiero compartir con ustedes acerca del libro de Josué. Josué es el sexto libro de la Biblia y es fundamental en la vida o en la historia de la conquista del pueblo. El pueblo de Israel salió de Egipto. Estuvieron en Egipto durante 430 años en esclavitud. Y cuando salen de Egipto, ellos empiezan a andar por el desierto. ¿Saben cuántos años? 40 años. 40 años anduvieron por el desierto. Un camino no fácil, nada fácil. Sobre todo porque en el desierto, así como en el día hay mucho calor, en la noche hay mucho frío. Son climas extremosos. Pero un viaje que podría haberse hecho en 2 meses, el pueblo de Israel se tardó 40 años. ¿Por qué tanto? Por la dureza del corazón del pueblo, por la incredulidad y por la desobediencia. Y Dios lo que hizo es que toda esa generación que salió de Egipto, que había vivido en Egipto, para eso Dios lo hizo, para que esta generación quedara en el camino y una nueva generación fuera la que entrara a la tierra prometida. Entonces, durante esos años del caminar por el desierto, pues resulta que fue solamente enterrar y enterrar y enterrar gente. La gente se moría. Y la tierra prometida, que fueron guiados por Josué, que había sido el sucesor de Moisés o había sido el lugarteniente de Moisés, al morir Moisés, se quedó al cargo de la conquista Josué, pero no solamente al cargo de la conquista, sino mucho más que eso, se quedó a cargo del gobierno del pueblo. Ahora imagínense ustedes que ese pueblo aproximadamente, algunos dicen que eran 2 millones de personas, otros dicen que eran más. Como fuera, si fueran 2 millones, 1 millón, 3 millones, imagínate qué trabajo sería el ir avanzando, conquistando ciudades, conquistando territorios. Así que si tú lees, y es una tarea que yo les voy a dejar, y tú te vas a dar cuenta al leer los primeros 12 capítulos de Josué, o si lees este libro, tú te vas a dar cuenta que el libro de Josué está dividido en 2 partes. Los primeros 12 capítulos tienen que ver con esto: la entrada a la tierra prometida, la conquista, y cómo ellos iban conquistando pueblos, iban conquistando uno a uno e iban avanzando. Entraron del desierto, entraron cruzando el río Jordán y posteriormente iban avanzando y conquistando, y cómo Dios les iba dando las ciudades, los territorios, las naciones que ellos estaban conquistando. Esos son los primeros 12 capítulos. Del capítulo 13 al capítulo 22 nos habla, es un relato un poquito más árido, porque ahí nos habla la tarea de la distribución. Entonces eran 12 tribus y esa tierra conquistada ahora resulta que era distribuírselas, tribu por tribu. ¿Cuántas eran las tribus del pueblo de Israel?
12 tribus, y a cada una de esas tribus Josué tuvo la tarea de darle a cada tribu su territorio, y ahí se explica precisamente en dónde empezaba el territorio de cada una de ellas y dónde terminaba para cada tribu. Estos capítulos sobre todo son para personas que les gusta la geografía, el agarrar un mapa bíblico, la palabra, y entonces empezar a ver los lugares de las tribus, los lugares asignados a cada tribu. Pero al final del libro, en los capítulos 23 y 24, al final de este libro, Josué tenía alrededor de 110 años. Y entonces él se da cuenta que algo está sucediendo y da un mensaje al pueblo, y él se da cuenta, en primer lugar se da cuenta de una cosa: le queda poco tiempo, se va a morir. Y esos capítulos, y en ese momento, él recuerda seguramente cuando Moisés subió al monte y desde ahí les dio también un discurso al pueblo de Israel. Cuando Moisés tenía 120 años, le dio el discurso al pueblo de despedida, y ese discurso está en la Biblia de Moisés, se llama el libro de Deuteronomio. Imagínense ustedes que todo el libro de Deuteronomio es un recuento que hace Moisés y les da ese mensaje al pueblo de Israel desde el monte. Y seguramente, no sé cómo sería la verdad, pero sin micrófono, sin un equipo de sonido, a lo mejor usaba la acústica de ahí de la montaña, no lo sé, pero muy probablemente también se tenía que ir repitiendo de persona en persona lo que Moisés decía. Y es el libro de Deuteronomio es el segundo o la segunda ley, así se llama el libro de Deuteronomio, es lo que quiere decir. Posiblemente se haya tardado entre 4 o 5 o hasta una semana para dar ese discurso. Ahora, Josué en este momento, él se da cuenta de que él pronto va a morir y quiere darles un mensaje. Entonces eso se vuelve muy importante, porque de alguna manera viene a ser como un testamento, viene a ser como la voluntad última de una persona que se está despidiendo. Y yo creo que este mensaje, esta pregunta que él les hace, o esta invitación, esta exhortación que él les hace, es un llamado y es una decisión muy relevante que tenía que tomar el pueblo. Y entonces yo creo que ese mensaje también es muy adecuado para nosotros, porque de alguna manera también nosotros debemos de estar tomando decisiones. También tenemos que tomar decisiones. O sea, cuando tú conoces, la verdad, el tiempo que nosotros estamos viviendo es un tiempo complicado. Y es un tiempo complicado porque hay muchas cosas que están pasando a nuestro alrededor y nosotros a veces no nos damos cuenta. El día de hoy vivimos en una sociedad tan relativista, en una sociedad que se ha relativizado todo, donde las cosas, vivimos en un mundo donde, mira, dice alguien, mi verdad, pues a lo mejor no es tu verdad y tu verdad no es mi verdad. O sea, y entonces se cae en la siguiente manera de pensar: si te gusta, hazlo; si te gusta algo, hazlo. Y nadie pregunta si está bien o mal. Es más, si tú te atreves a decir que está mal algo, entonces ya te catalogan como una persona que eres una persona intolerante. Te catalogan como una persona que quieres tomar autoridad sobre otros. Y entonces cuando esto pasa, pues ¿quién tiene derecho a decir que está bien o que está mal? Ese es el mundo en el que vivimos hoy, el mundo del que está todo bien, todo está bien. Si te gusta, hazlo; si te causa cierto placer, hazlo. Y cuesta mucho decirle a una persona: está bien eso que haces o está mal eso que haces. ¿Por qué? Porque se quiere quitar lo que es el concepto de pecado, se quiere quitar el concepto de lo que está mal. Y entonces, por eso el día de hoy está tan difícil la situación que nosotros estamos viviendo. Ahora, Josué le tocó vivir un tiempo similar al nuestro.
en ciertos sentidos. O sea, de alguna manera, esa influencia cultural de los pueblos donde ellos ahora habían entrado, o los que estaban conquistando, esa influencia de esos pueblos ahora se estaba introduciendo en el pueblo de Israel. Dios siempre dijo, conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos, y Dios le dio indicaciones al pueblo de qué hacer. No hagan mezclas, no hagan alianzas, no se comprometan con esas naciones, tienen que erradicarlos, porque si no, ellos los van a influenciar a ustedes. Y cuando el pueblo de Israel no hizo lo que Dios le dijo, entonces los estaban influenciando. Por lo menos Josué, él entendía que toda esa multitud del pueblo, había, por así decirlo, 4 clases de personas. Había 4 clases de personas, o más bien 3 clases de personas a los que él estaba dirigiendo este mensaje. En primer lugar, estaban las personas que se habían consagrado a Dios. En primer lugar, estaban las personas que vivían consagradas al Señor. Aquellos que todavía temían a Dios, aquellos que estaban deseosos y que estaban dispuestos a obedecer las enseñanzas de Dios. Tal vez eran pocos, pero había algunos. Era como un pequeño remanente que todavía quedaba de personas fieles que decían, yo voy a temer a Dios, yo estoy deseoso, estoy dispuesto a obedecer las enseñanzas de Dios. Pero había un segundo grupo que eran los que habían renegado de todo temor a Dios. Habían entrado a la conquista, se habían de alguna manera mezclado con los otros pueblos, con los pueblos conquistados, y entonces estas personas que eran parte del pueblo de Israel también habían adoptado ya la religión, habían adoptado las religiones, habían adoptado la vida, la cultura y los valores de estos pueblos. Era un segundo grupo, y también estaban ahí escuchando a Josué. Y había un tercer grupo de personas que lo escuchaban, quizás era el mayor. Y ese grupo de personas que era el mayor, era el grupo de los indecisos. Los que no habían tomado decisiones, los que no sabían qué hacer, porque estaban un poco adentro y un poco afuera. Por un lado les gustaba todavía lo de Dios y decían, no, es que sí, es que Dios, es que es bueno para nosotros. Pero por el otro lado se sentían arrastrados por la cultura, se sentían arrastrados por la vida, por los valores que los pueblos conquistados les presentaban. Y precisamente es a este tercer grupo de personas a los que Josué les da este gran mensaje del capítulo 23 y 24. Y él los llama a tomar una reflexión o a tomar una decisión que marcara o que empezara a marcar la conducta y la vida de ellos en el futuro. Así que lo que vamos a hacer en esta tarde, si ustedes tienen la Biblia, y vamos a leerlo también aquí, vamos a leer algunos versículos, y en sus casas yo les voy a pedir que ustedes lean el capítulo 23 y 24. Entonces acuérdense, hay 3 grupos de personas: los consagrados a Dios, en segundo lugar los que ya se habían mezclado con la cultura, y en tercer lugar los indecisos. Y yo no sé si decirlo, pero seguramente en toda congregación también hay ese tipo de personas. Hay personas que temen a Dios, que han obedecido a Dios y que quieren caminar con Dios, pero seguramente también hay entre nosotros gente que a lo mejor dice, pues yo vengo a la iglesia, estoy necesitado, y bueno, es una oportunidad para que tú escuches y entiendas, pero seguramente también entre nosotros habrá personas que vienen de tiempo, pero están indecisos, no han tomado una decisión. Entonces miren, lo que Josué empieza a hacer con este pueblo en el discurso es que les empieza a hablar de todo lo que Dios había hecho por ellos.
En primer lugar les menciona cómo Dios llamó a Abraham, cómo Dios llamó al padre Abraham. Lo llamó de las tierras de Mesopotamia, lo llevó por un camino, lo estableció como pueblo, le dio la promesa. Posteriormente les habla de cómo Dios había salvado al pueblo de Israel allá en Egipto, y de cómo habían venido las plagas y cómo Dios se había manifestado. Posteriormente les habla del cuidado que ellos habían tenido de parte de Dios cuando estaban en el desierto. Es decir, se toma el trabajo de narrar las grandes obras de Dios, Josué. Vamos a ver Josué capítulo 23, versículo 3. Dice así la palabra: y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac. Aquí está la historia de Abraham. Luego el verso 4: a Isaac di Jacob y Esaú, y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. O sea, esto formaba parte del pueblo de Israel. Verso 5: y yo envié a Moisés y Aarón, y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. O sea, va resumiendo. Y en este párrafo, el verso 5, como que se da un salto de 400 años, y desde Josué a Moisés. Y luego en el verso 8, 40 años después, dice: yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí delante de vosotros. O sea, aquí yo quiero que ustedes noten algo, noten la insistencia de Josué. Él está exaltando a Dios, diciendo: Dios lo hizo, yo lo hice, yo los entregué en vuestras manos, yo los destruí. Verso 13, mire, dice: y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis coméis. O sea, Dios les había dado todo. Ellos al conquistar encontraron ya casas, encontraron viñas cultivadas, encontraron terrenos limpios, todo se los dio Dios. Y lo primero que Josué quiere establecer aquí es que Dios es un Dios real. O sea, Dios no es un cuento. Dios no es una influencia. Dios es un Dios real, es una persona que está en el control de la historia y que actúa, y que sobre todo este pueblo había visto las maravillas y grandes obras de Dios. Entonces ellos no podían olvidarse de Dios o de lo que Dios había hecho, de los milagros, las plagas, todas las cosas increíbles que Dios había manifestado delante de ellos, cómo los había alimentado en el desierto. Imagínense que durante 40 años, todas las mañanas amanecía y ellos veían que estaba el maná. El maná era algo así como el trigo que estaba regado, y entonces como hojuelas de trigo estaba regado, y entonces ellos iban, lo recogían y lo molían, y ya de ahí hacían pan, de ahí hacían cierta comida para que ellos se pudieran alimentar. Y ellos estaban caminando en el desierto, y después un día vinieron las codornices y otras muchas ocasiones Dios les sacó agua de las rocas, y de ahí fluía el agua para darle de tomar a todo el pueblo. O sea, era innegable la presencia de Dios. Y mucho más que eso, ellos tenían el tabernáculo, y ahí salían ellos, y en el tabernáculo veían como una especie de humo que se levantaba del tabernáculo, y ¿sabes ellos qué decían? Ahí está Dios en medio de ellos. O sea, Dios es un Dios real. Pero en este momento les dice Josué: ahora tienen que elegir ustedes, tienen que elegir ¿qué van a hacer con Dios? Y mis amados hermanos y amigos, yo sé
que aquí hay personas que también se encuentran en esta situación y tienen que tomar una decisión, tienen que elegir a quién van a servir. ¿A quién van a servir? ¿Van a servir al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios creador? ¿Van a servir al Dios que ama al hombre de tal manera que no lo quiere abandonar en su maldad? ¿A qué Dios van a seguir? ¿A un Dios de amor? A este Dios que ha demostrado su amor enviando a su Hijo Jesucristo a la tierra y a morir por nuestros pecados, y que no está ausente, sino que está de forma presente, interviene y en un momento dado interviene en la historia del hombre, en la historia del ser humano. Este es el Dios que sabía que nosotros no podíamos salvarnos por nosotros mismos, y entonces Él toma la iniciativa para ir a la cruz y para morir y cargar con nuestros pecados. O sea, un Dios que es capaz de morir por nosotros. A este Dios es al que les presenta, y ese es el llamado al Dios. Este es el mensaje del llamado al Dios que tenemos que servir. Y Josué le dice a ellos: tienen que tomar una decisión, ustedes tienen que elegir, y cada persona tiene que tomar una decisión. Vamos a ver los versículos 14 y 15 del capítulo 24 de Josué. Seguramente algunos estos versículos hasta lo tienen subrayado o se lo saben de memoria. Dice el versículo 14: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y luego dice el verso 15: y si mal os parece servir a Jehová, vamos a leerlo juntos: escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la invitación de Josué. Y ese es el llamado, ese es lo que les dice, el mensaje, ese es el centro del mensaje. O sea, ¿qué les está diciendo Josué? ¿A ti te parece mal, a ti te parece que está mal servir a Dios? ¿Te parece un desperdicio dedicar tu vida a servir a este Dios? Entonces, escoge hoy a quién vas a servir. Y fíjese que esta palabra servicio la utiliza en este pasaje, la utiliza 7 ocasiones. 7 ocasiones menciona la palabra servicio, que quiere decir entrega, consagración, compromiso. ¿Te parece mal servir a Dios? ¿Te parece que Dios pide mucho? ¿Te parece que Dios no es digno de que le demos todo? Entonces Josué dice algo que la verdad a nosotros, yo no sé si algún predicador lo diría, pero ¿sabes lo que dice Josué? Si te parece mal servir a Dios, pues ve y sirve a otros dioses. ¿Te imaginas a alguien diciendo eso? Pues ve y sirve a otro Dios. Eso es lo que le dice Josué. O sea, si no te parece bien servir a Dios, si te parece una pérdida de tiempo, si te parece un desperdicio, si te parece mal servir a Dios, el Dios verdadero, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que hizo todos esos milagros, entonces ve y sirve a otro Dios, pero no estés en medio. O sea, pero decídete, y decídete ya. Son tremendas las palabras, ¿sí o no? Porque no nos deja, de alguna manera, no nos deja una opción de estar en medio. Mira lo que dice el verso 14: ahora temed a Jehová y servidle. Esa versión, otra versión nos dice con integridad y fidelidad.
O también quiere decir con el corazón y sin reserva. Esa es la clase de actitud que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos para con Él. O sea, una actitud de servirle con todo el corazón, de servirle sin reserva, de servirle con integridad, de servirle con fidelidad. Esa es la clase de actitud que Dios quiere de nosotros. Y saben una cosa, no solamente Josué fue el primero o el único que dijo esto. Cientos de años más tarde, el profeta Elías llevó al pueblo a la misma decisión. Vamos a verlo. El pueblo de Israel claudicaba y en ese momento había otro Dios que estaba ganando el corazón de ellos y ya la gente no sabía ni quién era Dios. Y fíjate, en Primera de Reyes 18:21, los lleva al monte Carmelo y Elías el profeta le dice al pueblo. Primera de Reyes 18:21, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. O sea, ¿qué les dice Elías? Si es Dios, síganle. Y también les dice: ¿hasta cuándo van a continuar ustedes con este doble juego? ¿Hasta cuándo van ustedes a continuar jugando a esta doble opción? Y entonces Josué les presenta en realidad dos opciones, pero que se pueden convertir en cuatro opciones que les presenta al pueblo de Israel en este pasaje que acabamos de leer. Lo primero les presenta y les dice: ustedes, fíjense, opciones para los dioses a los que ellos quisieran servir si es que así lo deciden. Y les da varias opciones. Ustedes pueden seguir a los dioses que están del otro lado del río, allá de la Mesopotamia. Son los dioses que adoraba Abraham antes de ser un hombre llamado por Dios. Estaba el dios de la luna. Y esos dioses son los dioses de lo que hoy es Irak, Irán. Y también les dice: ustedes pueden servir a los dioses de Egipto. Esos dioses que ustedes han visto, que se les hace culto y durante 400 años habían estado viviendo en ese mundo de la idolatría. Ustedes tienen esa opción. Sirvan a los dioses de Egipto, sirvan a los dioses de Mesopotamia. Y luego les dice en tercer lugar: ustedes pueden servir a los dioses de los pueblos a los cuales estamos llegando. ¿Quiénes eran esos dioses de los pueblos? Los dioses de los amorreos, de los jebuseos, los dioses de todos ellos eran Baal, Astarot y muchos otros. O en cuarto lugar les dice: ustedes pueden servir al Dios verdadero. Escojan, elijan, hagan la opción. Pero no se puede vivir permanentemente claudicando entre dos pensamientos. No se puede vivir de esa manera. Y esto es lo que el Señor Jesucristo repitió en el Nuevo Testamento, y es lo que el apóstol Pablo también escribe a la carta de los Romanos. Y él escribe ahí en la carta a los Romanos, escribe también el apóstol Pablo, el capítulo 12, verso 1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, lo que les está diciendo, que todas esas misericordias de Dios son lo que les ha comentado en los primeros 11 capítulos Pablo a los Romanos. Y les dice: os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos vivos, o sea, que se consagren totalmente, en cuerpo, en alma, en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Porque de esa manera Dios es digno de ser adorado. Así que yo quiero en este día, de una manera, dejar 4 ingredientes
que debe de tener una decisión por Dios. O sea, a veces la gente dice, bueno, sí voy a tomar decisiones, pero para que sea una decisión verdadera, debe de tener 4 ingredientes. Para poder tomar una decisión por Dios y que esa decisión sea completa, sea total, sea verdadera, debe de tener esos 4 ingredientes. El primer ingrediente: debemos dejar de querer estar en ambos lados. Eso es lo primero. Debemos dejar de estar en ambos lados. Ese es el primer ingrediente de esta decisión. Mire, mucha gente el día de hoy en las iglesias viven sentados en el muro. O sea, que quieren sentarse en el cerco, en el borde, o sea, por así decirlo, con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Ahí la Biblia habla de un joven llamado Eutico en el libro de los Hechos, que cuando el apóstol Pablo llegó a predicar a una ciudad, bueno, este joven se puso en una ventana, imagínate, estaba él parado, o más bien sentado en una ventana, y por un lado él podía escuchar lo que decía Pablo, pero por otro lado no se perdía nada de lo que pasaba allá afuera. ¿Sí saben qué pasó con ese muchacho? Se cayó. Le ganó el peso, y no, por cierto, no cayó adentro, cayó afuera. Se cayó. O sea, estas personas son los que no quieren hacer un compromiso firme con Dios. Son los que no quieren cambiar su estilo de vida. No quieren renunciar a sus hábitos, no quieren renunciar a algún sueño, a algún proyecto que saben que no es de Dios y que está contaminado por el pecado. Son aquellos que están sentados alrededor de la iglesia, obviamente no son del mundo, pero tampoco son de la iglesia. Quieren vivir los dos lados a la vez. Y Josué le dice a la gente que vivía esta clase de vida, les decía esto precisamente, que en los últimos momentos de su vida, cuando Josué iba a morir, él les dice, tienen que tomar una decisión, no pueden seguir así. Yo no sé, pero te decía hace rato, imagínate que un predicador les diga a la gente, pues vayan a la idolatría, vayan a adorar a los ídolos. Josué decía esto, yo no quiero morirme sin decirles la verdad, ustedes tienen que tomar una decisión, y se los dice claramente, tienen que tomar una decisión. ¿Te gustan los dioses de Egipto? Adelante. ¿Te gustan los dioses de Babilonia? Vamos, dale. ¿Te gustan los dioses de este pueblo? Adelante. Escoge, elige, pero no intentes vivir en los dos lados a la vez. No se puede. No se puede. Imagínate una persona que no es ni de aquí ni de allá. Una persona que se siente así, que no es ni de aquí ni de allá, no se siente bien en ningún lado, no puede abrirse en ningún lado, y eso es lo que le pasa a muchas personas que tienen que tomar una decisión por Cristo. Tal vez aquí haya personas así entre nosotros, mis amados. Tal vez aquí haya adultos, o aquí haya jóvenes que no han tomado una decisión firme de seguir a Cristo, y entonces no son ni de aquí ni son de allá. Yo sé que cuando nosotros venimos a Cristo, generalmente venimos a Cristo cuando tenemos necesidades. Pero mira, especialmente cuando uno es joven y que tienes todo el mundo por delante y que tienes muchas expectativas y sueños, a lo mejor los jóvenes piensan, es que si yo sigo a Cristo, es como ponerme una mochila muy pesada, que no voy a poder ser libre para hacer lo que yo quiero, va a ser muy difícil de llevar, y entonces yo en el mundo, yo no tengo que tener nada de peso, yo necesito estar muy livianito para hacer las cosas, y tengo que estar muy flexible, capaz de adaptarme rápido a las circunstancias, y por eso, pues ¿para qué quiero seguir a Cristo? Pero hay otros que cuando se sienten mal, vienen a Cristo, o cuando se sienten mal, en algún momento también no vienen a Cristo. ¿Por qué? Porque hay orgullo. Hay orgullo, no, yo no voy a ir, no quiero dar lástima. Y la mayoría de la gente toma o va a la iglesia cuando se siente mal,
o la mayoría de la gente, a veces llega un momento en que aunque se sientan mal, no lo dicen, porque piensan que va a ser humillante para ellos. Yo te pregunto, ¿cuál es tu situación? ¿Cuál es tu situación en la que tú estás viviendo? ¿Has tomado decisiones o en un momento dado también tu vida quieres estar con un pie en el mundo y otro pie afuera? Y a lo mejor tú dices, no, pero es que no se puede, hermano. ¿Quién te dijo que no se puede? Seguramente tu propia vida, en tus propias fuerzas lo quieres hacer y por eso dices no puede. Lo que sí no se puede es estar queriendo servir a dos señores. Eso sí lo dijo el Señor Jesús en Mateo 6:24. Mire lo que dice. Es un texto que seguramente tú también has leído. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, y estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué dice el Señor? No se puede servir a dos señores. Entonces, la decisión debe de tener este ingrediente. Es una decisión, pero no es para estar en ambos lados, es para estar en un solo lado. Tiene que ser radical entonces. La segunda decisión, o el segundo ingrediente de esta decisión, es que no puede ser algo superficial. No puede ser algo del momento. No puede ser algo solamente emotivo. Nosotros, por lo regular, no tenemos la costumbre de hacer llamados. En algún momento hemos hecho algún llamado, pero ha sido a veces para orar por las necesidades que hay. Pero no es muy común hacerlo. ¿Por qué? Porque a veces la gente piensa, si paso al frente me voy a consagrar. Y quiero decirle que la conversión, el consagrarse a Dios, son decisiones muy fuertes y no son producto de un mensaje, no son producto de un instante, no son producto de un momento así superficial. La decisión es algo que tiene que llevarnos a un tiempo de reflexión. El Señor Jesús puso este ejemplo, dice, ¿quién de vosotros antes de que va a salir a la guerra no se pone a ver si puede pelear? ¿Quién de vosotros, si va a construir una torre, no se pone a meditar si le va a alcanzar para construirla y para terminarla y no quedarse a medio camino? Sí, amados, porque el seguir a Cristo no es una decisión simple. El seguir a Cristo no es de que, yo escojo, pues, en lugar de sopa de arroz, prefiero sopa de fideo. No es así nada más. Es una decisión muy seria. Es algo muy serio. ¿Por qué? Porque estás eligiendo o a los ídolos o a Dios. Entonces no es una decisión fácil. Y Josué aquí lo que dice es que él no tomó una decisión, sino que él siempre vivió tomando esa decisión. Cuando Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, no es que él en ese momento esté diciendo, pues yo tomo esta decisión, si ustedes quieren tomar aquella, yo tomo esta. No, él ya la había tomado. Pero es una decisión que día con día debemos de estar tomando. Es una decisión que día con día yo he elegido servir al Señor, escojo el camino del servicio a Dios y lo voy a mantener hasta el final. Lo he mantenido. Es una decisión firme, mis amados. Josué tomó esa decisión muchos años antes, desde que él era muy joven. ¿Sabes desde cuándo tomó la decisión Josué de servir al Señor? Cuando Moisés, recién salidos de la tierra prometida, los manda a 2 espías, y dice la Biblia que iban 2 espías, entre ellos Josué y Caleb,
La mayoría de los espías, 10 de ellos dijeron: sí, la tierra es muy buena, fluye leche y miel, pero ahí hay gigantes, ahí parecemos langostas, nosotros no podemos conquistarlas, nos van a comer, vamos a ser nosotros exterminados, no vamos a poder vencerlos. Y desanimaron al pueblo. Pero Josué y Caleb, ellos dijeron: sí podemos. Sí es cierto, son gigantes, pero vamos con Dios. Dios va delante de nosotros y podemos triunfar. Y desde ahí ya Josué había tomado una decisión de decir: yo y mi casa serviremos a Dios, pase lo que pase, cueste lo que cueste, si Él va delante de nosotros, podemos. Entonces la decisión, mis amados, no es una decisión así momentánea, superficial. En la Biblia nos habla la parábola de los 2 hijos. Un hombre tenía 2 hijos y dice que a uno le dijo: hijo, ve a trabajar en mi viña. Y el hijo le dijo: no, no voy. Pero después arrepentido fue. Y el otro hijo: hijo, ve a trabajar a mi viña. Y el hijo le dijo: sí, papá, ahorita voy, pero no fue. O sea, ¿cuántas personas hay así? Por eso hay gente que cuando pasa, hay una decisión ahí que tomar, hay un llamado, vienen rápido, se paran, están de pie, sí, aquí estoy, pero después no van. Después no van. Y cuando tú ves: pero es que hubo lágrimas, hermano. Sí, pero las lágrimas no significan nada. Son las decisiones, y tiene que ser una decisión reflexiva, una decisión así tomada no como algo superficial, sino que es una decisión que yo he meditado y decir: bueno, Dios ha hecho esto conmigo, Él ha tratado conmigo, ha tenido misericordia, me ha cuidado, me ha guardado, entonces yo quiero servir a Dios. Es lo más, digamos, lo más sensato en mi vida. Yo quiero servir a Dios. ¿Sabes tú que en la Biblia hay muchas personas que tomaron decisiones así superficiales, pero que en realidad estaban indecisos? Ahí la Escritura nos habla de un joven que vino al Señor Jesucristo llamado el joven rico. Él era un hombre, era un joven, un principal de la sinagoga. Él tenía dinero, tenía muchos bienes y propiedades, y vino al Señor, no le importó quién lo viera, hincando las rodillas, se puso de rodillas ante el Señor y le dijo: Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dijo: mira, si tú guardas, tienes que guardar los mandamientos. Y él le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y el Señor le dice: bueno, si tú quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. ¿Y sabes por qué el Señor le dijo esto? Porque este hombre era un hombre que amaba mucho sus riquezas. Era un hombre que amaba mucho las riquezas. Y entonces el hombre agarró, se fue triste, se le acabó, por así decirlo, la emoción. Cuando vio lo de veras, el costo de seguir a Cristo para él, lo que le implicaba, se fue triste. Mis amados, y la verdad es que ahora ese joven rico pues se perdió. Él se perdió, no se vuelve a saber más de él, y ni todo su dinero lo puede salvar de ahora donde él está. Se perdió. Se le acabó la emoción. Otro hombre vino al Señor y le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. O sea, este hombre, nadie le preguntó, el Señor no lo llamó, él tomó la iniciativa. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Para mí no hay montaña alta, para mí no hay camino largo, para mí no hay calor, no hay clima. Yo te puedo seguir donde quiera que vayas, te quiero seguir. Y el Señor le dice: mira, las aves de los cielos tienen nidos, las zorras tienen cuevas y guaridas, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, no va a haber comodidades. Y ese hombre se quedó callado, no apareció más. Son personas que quieren tomar decisiones pero superficiales. La decisión de seguir a Cristo es algo serio. No es una decisión fácil. Y es una decisión que tiene que ver, no estás eligiendo en qué ropa te pones, no estás eligiendo si te comes 2 tacos o 1 nada más. Estás eligiendo entre los ídolos y Dios.
Es cuestión de vida eterna. Es cuestión de vida eterna. Entonces, ese es el segundo ingrediente. No puede ser algo superficial. Tercer ingrediente. Una decisión por Cristo debe ser tomada de tal manera que todo el mundo debe enterarse. O sea, en otras palabras, debe ser público. Hay cristianos o hay personas que quieren vivir la vida cristiana en secreto. Se les dice los cristianos de la secreta. En la Biblia hay personas así. Nicodemo era uno de ellos. Vino a Jesús de noche. José de Arimatea era otro, que él era un seguidor de Jesús, pero en ese momento él andaba por ahí y la verdad no se decidía hasta que le pusieron la cruz encima. O sea, el Señor quiere que seas capaz de que tú eres un cristiano. ¿En dónde? En donde estés. Que tú seas capaz de demostrar que eres cristiano donde trabajas, donde estudias, en tu familia, en la empresa, si eres empleado o si eres empleador, o sea, lo que sea, en el lugar que tú ocupes, que tú hagas algo público, tu caminar cristiano sea público. ¿Saben por qué la mayoría de los cristianos no quieren que sepan que son cristianos en el mundo? Porque tienen miedo. O porque saben que a poco tiempo puede aparecer alguien que les diga: es que un cristiano no hace lo que tú haces. Un cristiano no habla como tú hablas. Mira, los cristianos no reaccionan así como tú reaccionas. Mira, los cristianos no tienen dobleces o no deberían de tenerlos. Por eso es que la mayoría de los cristianos dicen que no son cristianos y no confiesan en público su fe. El apóstol Pablo decía: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y Jesús dice, mire, Mateo 10:33, dice el Señor Jesús: dice la palabra: y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. O sea, si tú te callas a hablar del Señor, Él también se va a callar cuando tenga que hablar de ti. No es cosa fácil, pero es posible. Mire, debemos de tomar una decisión. Debemos de tomar una decisión. Y yo sé que a veces en la iglesia, mis amados hermanos, o a veces los padres, cometemos un error. Decirle a nuestros hijos: no, hijos, o a los jóvenes, o a la gente: no, hijos, es que el mundo está tan feo, está tan horrible, el mundo, ahí están, llena de amargura la gente, de tristeza. Y cometemos el error. ¿Por qué? Porque cuando tú sales al mundo, la verdad es que pues no se les ve tristes, no se les ve amargados. Más bien, hasta a veces se ve que la están pasando bien. Y quiero decirte, el punto no es ese, el punto es a dónde te lleva, cuál es el final. El punto es ese. Y por eso una decisión con Cristo debe ser una decisión que sea pública, que todo el mundo se entere, que tú llegues y sea tal tu compromiso con Dios que le digas a la gente: yo soy cristiano. Ahora, es importante que tú sepas esto: soy cristiano no quiere decir soy perfecto, pero sí puedo ser honesto, sí puedo ser íntegro. O sea, sí puedo ser íntegro, porque a veces la gente dice: no, es que cristiano, pues van a decir: mira, no, ya no pecas, ya no cometes ningún error. No somos perfectos, el único perfecto es Dios, pero lo que sí podemos ser son honestos e íntegros. Amén. Honestos e íntegros, para que nadie se vaya con una mala expectativa de lo que es ser cristiano.
Dice la Biblia, aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, gloria a Dios. O sea, el Señor ya comenzó una buena obra en mí. ¿Cuándo? Cuando yo tomé la decisión de seguir a Cristo, cuando yo empecé a caminar con Él, Él empezó una buena obra. ¿Qué quiere decir esto? Está trabajando conmigo. Así, está en construcción. Estamos siendo construidos. Dios, una frase que yo leí el otro día decía, Dios te ama como eres, pero no te quiere dejar así. Gloria a Dios. No te quiere dejar así, o sea, Él quiere terminar la obra contigo. ¿Con cuántos está trabajando Dios aquí? Y en cuarto lugar, último ingrediente, debemos estar dispuestos a seguirlo con todo lo que tenemos. Con todo lo que tenemos. O sea, la decisión por Cristo no es una decisión de una parte de nuestra vida solamente. No es una decisión de parte de nuestra agenda. O sea, no es de que yo diga, yo voy a ser cristiano los domingos. Porque hay cristianos que son así, o hay personas que piensan que son así, que solamente los domingos hay que ser cristianos. No. Y obviamente eres cristiano el domingo, pero si el domingo no juega el equipo al que le vas. Porque si juega el equipo al que le vas, entonces no voy. Me quedo a ver el equipo. Mire, el cristiano debe de estar dispuesto a seguirlo con todo lo que tiene. Tenemos que aprender a elegir, a tomar la decisión de elegir entre la comodidad que nos promete el mundo o vivir en los principios del reino de Dios. Yo quiero decirles algo, mis amados hermanos y amigos. En las iglesias, en muchas iglesias, lo que se habla cada domingo, el otro día decían que vino un profeta aquí a México. ¿Y sabes qué traían qué mensaje traían los profetas? Que viene una gran prosperidad a nuestro país. Casi que todos vamos a ser ricos, así que agárrense, hermanos. Y la verdad, ¿será eso cierto? Vamos a echar 3 hurras entonces, si eso es cierto, ¿no? Vamos a conquistar la tierra, hermanos. Vamos, México será para Cristo. Cada vez va a estar mejor, aleluya. ¿Y los 50 millones de pobres qué, hermano? Pero el otro día una persona que decía que traía un mensaje de Dios, decía algo más congruente. Dios va a tratar con este país, pero viene un tiempo de persecución donde hay que enseñarle a la iglesia cómo vivir en medio de la persecución. Eso casi no se oye. Eso puede ser más de Dios que lo primero, porque lo primero tenemos años escuchándolo y hasta la fecha no ha sucedido. Hermanos, yo tengo ya más de 20 años compartiendo la palabra de Dios. He visto que han pasado cosas difíciles en la iglesia, ha habido persecuciones, ha habido situaciones, comentarios, cosas difíciles. Pero mire, yo creo que los próximos años no van a ser fáciles. Porque va a llegar un tiempo en que tú, cuando digas que es pecado algo, vas a empezar hasta a padecer. En algunos países un pastor leyó Romanos 1 en Suecia y fue metido a la cárcel porque ya ni siquiera puedes hablar en contra del homosexualismo. Decir que la homosexualidad es pecado, inmediatamente lo metieron a la cárcel. El decir que el lesbianismo es pecado, el decir que está mal, ¿sabes cómo le van a llamar? Homofóbico, le van a llamar una persona retrógrada, una persona intolerante, y de ahí para allá. Así que, mire, yo no sé cuántos más adelante se atrevan a decir cuando ya sea un delito. Pero si no seguimos a Cristo con todo lo que tenemos, entonces la gente se va a echar para atrás. El Señor, el apóstol Pablo, el Espíritu Santo le dijo, en los postreros días algunos apostatarán de la fe. O sea, la palabra apostatar, o sea, algunos van a irse, algunos van a dejar las filas, algunos ya siendo soldados se van a retirar. No nos gustaría que se retiraran, pero la Biblia dice, algunos lo van a hacer. Se van a retirar, mis amados. ¿Por qué? Porque falta ese compromiso de seguir a Cristo con lo que tengamos, con todo lo que tengamos.
A lo mejor hoy todavía lo podemos decir, pero dentro de 10 años, dentro de 5, seguir a Cristo se va a poner más difícil. Pero déjame decirte que Él nos promete la vida eterna, gloria a Dios, la salvación de nuestras almas, la salvación de nuestras almas. Yo no sé si usted ha estado en un equipo, seguramente ha estado trabajando con algunas personas, pero creo que lo que más trabajo nos cuesta entender o lo que más nos cuesta aceptar es que cuando una persona del equipo no le está echando todas las ganas. Cuando alguien no le está echando todas las ganas, cuando alguien no está dando todo lo que tiene, cuando alguien en un momento dado dice, no, ya me cansé, ya me retiro y me voy. Qué tremendo es eso. Y te deja diezmado, y te deja sin fuerzas, y te deja débil. No, mis amados, el seguir a Cristo es seguirlo 100%, nos vaya bien o nos vaya mal. Pase lo que pase y cueste lo que cueste, poderle decir, yo no me voy, yo me quedo. Amén. Y finalmente, vamos a concluir con esto, finalmente la decisión de Josué, ¿sabes cuál fue? Él les dijo, miren, ustedes elijan, tenemos una grande opción de dioses, los de Mesopotamia, los de Egipto, los de estas naciones, tenemos todo, y cada uno de ellos representa algo. ¿Sabes cómo eran los dioses de los amorreos y de todos esos pueblos que habían conquistado? Eran inmorales, había mucha inmoralidad. Y el día de hoy mucha gente prefiere buscar eso que buscar a Dios. Prefiere dejar de tener relaciones ilícitas. Prefiere dejar de revolcarse en este mundo así con toda su impiedad y con toda su inmoralidad. Entonces Josué les dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. No sé cuántos de ustedes van a seguirle. Él hizo muchas cosas por nosotros, pero no sé cuántos van a seguir. Y él decía, yo quiero decirles una cosa, antes de morirme, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Y ese es un mensaje que también se vuelve para los padres. El mejor regalo que tú le puedes dar a tus hijos no es una computadora ni un celular, ¿verdad? Sino que es la decisión que tú ya has tomado de seguir a Cristo, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Esa es la decisión, porque esa influencia tuya puede marcar la vida de tu hijo. Y sucedió en la vida de Josué, sucedió en la vida de su familia y sucedió en la vida de parte de ese pueblo, porque él tomó una decisión y afectó a la comunidad, afectó a su familia, afectó al pueblo. Y eso es algo extraordinario que sucede, que cuando nosotros tomamos decisiones, otras personas también lo pueden tomar. Gloria a Dios. Y algunos a lo mejor te digan intolerante, pero no sé, siempre la gente está esperando que otros tomen decisiones. Y qué bueno sería que tú fueras uno de ellos. ¿Qué pasó con el pueblo? Vamos a ver verso 16. Josué 24:16. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Eso dijeron en ese momento. O sea, nunca tal cosa pase, que dejemos de servir a Dios. ¿Saben una cosa? Eso era una decisión emotiva, después se disolvió y sí, terminaron sirviendo a otros dioses. Verso 17, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. O sea, como diciendo, ¿cómo vamos a dejar de servir a Dios? Si Jehová es nuestro Dios, a Él le serviremos, su voz obedeceremos. Esa fue la respuesta. Y quizá haya personas aquí, mis amados, que tengan que tomar decisiones, pero tenemos que ser honestos. Recordar. Fíjense, hay personas que luego piensan así: yo no voy a tomar una decisión ahora,
Mejor la tomo después. Mira, cuando tú dices que no vas a tomar una decisión, ya estás tomando una decisión. Una indecisión también es una decisión. El postergar la decisión y decir después también es una decisión. Por eso el Señor nos dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Amados, termino con esta reflexión. Apocalipsis 3, verso 15. Es la historia de una iglesia que había perdido o que había permitido esa doble vida en sus medios, que había dejado que el mundo se metiera, que había dejado que las costumbres del mundo fueran adoptadas por ellos. Y en Apocalipsis 3 el Señor les dice: yo conozco tus obras. ¿Cómo era esta iglesia? Dice que ni eres ¿qué? Ni frío ni caliente. Hay que explicar un poquito eso, porque a lo mejor alguien se toca y dice: no, yo no tengo fiebre. Otro dice: yo estoy frío. No. ¿A qué se refiere una persona caliente? Aquí la palabra caliente es una palabra fervoroso, o sea que tiene fervor. Es una persona que está entregada a Dios, que está consagrada a Dios, que ha dejado sus pecados y que está ardiendo. Ahora, ¿sabes qué? Esa palabra ardiente, fervoroso, es fervoroso en el amor a Dios. Ama a Dios con todo su corazón. Yo espero que haya aquí personas fervorosas. Entonces, un frío, ¿quién es? Un frío es alguien que está helado, que está muerto. Tú tocas el cadáver de una persona, ¿cómo está? Está fría. Está fría. O sea, ese es un frío. Está totalmente frío. No hay calor, no hay fuego, no hay vida. Pero mire, parece mentira que lo que el Señor dice es esto. O sea, Él dice: ojalá fueras frío. ¿Te prefiero frío o te prefiero caliente? Porque si hay algo que Dios desprecia, es la tibieza. O sea, el querer estar sentado en la ventana, el querer estar sentado en el cerco, pongo un pie adentro y otro afuera, el querer vivir la vida cristiana en partes, a veces, el querer vivir la vida cristiana cuando conviene y cuando no conviene no lo soy, el querer vivir la vida cristiana nada más de emociones. Necesito otra emoción, otro empujón, hermano, que me empuje a tener otro mes de vida. No. Verso 16 dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice? Te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. O sea, es algo que está muy caliente para refrescarte y está muy frío no está muy frío ni para tomarte, ni para quitarte la sed. Y te produce un dolor en el estómago, náuseas, y no sirve. Y es rechazado por el Señor. Te vomitaré de mi boca. Amados hermanos, la tibieza es pecado, la tibieza es algo que Dios desprecia, la tibieza es una persona que no toma decisiones, que se encuentra en medio, y esa palabra tibieza también se puede traducir como una persona que es una persona indolente, que es una persona que no le va a echar ganas. Yo creo que ninguna empresa quiere a alguien así. En la escuela no quieren a alguien así. En la iglesia tampoco, mis amados. Dios tampoco quiere a alguien así, alguien tibio. Había un hombre llamado Policarpo, por ahí tenemos una foto. A este hombre le decían el obispo de la iglesia de Esmirna. Esmirna es una iglesia que se habla en el Apocalipsis. Policarpo fue
discípulo del apóstol Juan. Él tenía aproximadamente 84 años. Allá por el año 155 vivió en el primer siglo. En ese año 155, un emperador llamado Marco Aurelio comenzó una tremenda persecución a los cristianos. Y esa persecución llegó a la ciudad de Esmirna, donde estaba Policarpo. Y él era una persona muy respetada, era una persona admirada como un anciano. La gente respetaba su carácter, la gente se admiraba de su conducta, la gente tenía muy buen testimonio de Policarpo. Pero en un momento lo llamaron, porque él era un cristiano, y lo llamaron ante el procónsul romano. Y entonces el procónsul, cuando llega Policarpo, un anciano, 84 años, lo trata bien. Y le dice: a ver, Policarpo, mira, ya deja de esas cosas de juventud. ¿Por qué no cambias tu actitud? Deja de ser ateo. Así le llamaban a los cristianos, porque los cristianos no creían en los dioses romanos, y por eso les decían ateos. Deja de ser ateo. Blasfema de una vez por la fortuna de César. Y Policarpo dice: no lo voy a hacer. Mira, le dice el procónsul, te voy a mandar a los leones, te van a consumir las fieras. Ya, retráctate, blasfema, hazlo. Y él dice: no lo voy a hacer. Y entonces el procónsul le dice, lo amenaza más: te voy a hacer sufrir más, te voy a quemar vivo. Y Policarpo, de 84 años, él dice: no voy a negar a Jesucristo. Y vienen personas y le dicen a Policarpo: blasfema contra Jesucristo. No lo voy a hacer. Entonces vienen los hombres y dicen: Policarpo ha confesado ser cristiano por tercera ocasión. Y, amados, lo pusieron en la hoguera, la gente trajo maderas, ahí mismo lo prendieron, la gente enfurecida, rodearon a Policarpo de maderas, y ahí estaba Policarpo, y él hizo esta oración. Ahí está la oración, a ver si la podemos leer. Dice: Señor Dios Todopoderoso, Padre de nuestro amado y bendito Jesucristo, Hijo tuyo, por quien te hemos conocido, Dios de los ángeles, de los arcángeles, de toda criatura y de todos los justos que viven en tu presencia, te bendigo, porque en este día y en esta hora me has concedido ser contado entre el número de tus mártires, para participar de la copa de Cristo. Por él, a ti, en unión con el mismo y el Espíritu Santo, sea la gloria ahora y en el futuro, por los siglos de los siglos. Amén. Y le prendieron fuego, mis amados, y Policarpo murió. Pero este hombre nos enseña una cosa: él entendió lo que es elegir a Dios. Él entendió lo que es poner al Señor en primer lugar. Él entendió. Mire, si el mensaje del Evangelio fuera de prosperidad, de éxito, sería muy fácil. Pero el Señor dice: no, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces Josué, en esta mañana o en este día, él nos dice: escogeos hoy a quién sirváis. Y cada uno de nosotros tendremos que elegir. Y esperemos que muchas personas el día de hoy elijan como Josué, y que digan: yo y mi casa vamos a servir al Dios vivo, vamos a servir al Dios verdadero. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestros rostros. Quizá lo primero que tienes que hacer es pedirle perdón al Señor por una doble vida, por ser cristiano de la secreta, por ser una persona que no haces público tu fe. Hágalo en esta tarde en silencio, con el corazón. Hágalo de una manera callada. Dios conoce tu corazón y tus pensamientos. La Biblia dice que al corazón contrito y humillado Dios no desprecia.
Él no desprecia. Al que se arrepiente de corazón, no lo desprecias, Dios. Padre, de veras venimos delante de ti y queremos mostrarnos como somos. Hombres y mujeres con debilidades y miserias. Que muchas veces en lugar de elegirte, Señor, en lugar de elegirte a ti, Señor, hemos elegido otros dioses. Servir a otro Dios, a veces a nosotros mismos, Señor. Pero Padre, hoy tu palabra nos invita a elegir, Señor, a tomar una decisión. Y yo quiero pedirte, Dios mío, por el Espíritu Santo, quiero rogarte en el nombre de Cristo, Señor, que tú nos hables en lo íntimo a cada uno de nosotros, a cada uno de mis hermanos, Señor. Para que no sean decisiones apresuradas ni superficiales. Para que no sea una decisión, Señor, así solamente emotiva, sino que haya un cambio de actitud y de dejar de vivir una doble vida, Señor, y aún, Padre, el querer consagrar nuestra vida a ti, Señor, de todo nuestro corazón, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, y te queremos decir, estamos dispuestos a sufrir por ti, Señor. Aunque sabemos, aunque no nos gusta sufrir, estamos dispuestos a poder sufrir, Señor, a ser perseguidos. Estamos dispuestos a que nos pidas, Señor, a que te demos las cosas que más queremos, a que te entreguemos toda nuestra vida, Señor, aún los sueños más enraizados de nuestros corazones. Si no son para tu gloria, Señor, quítalos y pon los tuyos, Padre. Aún queremos consagrar todo esto y traerlo ante ti, Señor, ante tu altar, Padre. Porque hoy queremos, como Josué, decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Vamos a entonar un canto. Para finalizar, ¿quieres tomar la decisión de poner al Señor en primer lugar en tu vida? ¿De consagrarte a Él totalmente? De no claudicar más en dos pensamientos y decir: si Jehová es Dios, seguidle, id en pos de Él. Amados, el llamado es radical, la invitación es clara: servir a Dios o a los ídolos. Pero aún decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Es a dejar el juego, a dejar las medias tintas, a dejar la tibieza. Es a consagrarnos a Dios, consagrarnos totalmente a Dios. Es el llamado que Dios nos hace en este día. Y nos los hace a cada uno de nosotros, a padres, a jóvenes, a señoritas, a madres, a cada uno de nosotros. Y aún a la iglesia nos exhorta y nos dice: no te quiero tibio, te quiero caliente, te quiero fervoroso. Una iglesia tibia no le sirve a Dios. No hace nada una iglesia tibia.
Un cristiano tibio no provoca ninguna diferencia en el mundo, mis amados. Al contrario, puede provocar hasta falsedad, puede provocar trastornos a la fe de los demás, porque al verte verían y dijera: no, un cristiano no es eso, un cristiano no es así. Por eso hoy estamos aquí, Señor, delante de tu presencia. Gracias, Padre, en nombre de Jesús, Señor. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. De gloria Muchas gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por las familias, por los hermanos, Señor, por tu iglesia. Y gracias por tu palabra, Señor.
Señor, y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, la selle en nuestros corazones, la grave. Que sea una decisión que tomemos continuamente, Señor, de seguirte, de amarte, aún con nuestras casas, nuestras familias, servirte y servirte de todo corazón. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Que Dios les bendiga a todos. Terminamos la reunión. Estamos despedidos. Estamos para servirles.